¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva unidad donde vamos a ver nuevos temas. En este caso nos vamos a meter con un tema muy importante, un tema económico, pero que va a configurar el mapa político y económico de América Latina, de muchos países de América Latina. Estoy hablando del neoliberalismo. En la clase anterior, en las clases de la unidad anterior, estuvimos viendo el estado de bienestar. Bueno, ahora tenemos dentro del capitalismo, siempre dentro de este sistema capitalista, una nueva forma que adquiere el capitalismo y tiene que ver con el neoliberalismo. Yo les voy a compartir pantalla. Quiero que estemos reflexionando un poquito sobre lo que vamos a ver durante todo durante toda esta unidad, porque va a ser muy importante los temas que vamos a ver y que ya empecemos a tener en cuenta. El tema, como les decía, más importante tiene que ver con que hay un nuevo capitalismo, es el capitalismo neoliberal. ¿Y de qué se trata el neoliberalismo? Bueno, nosotros habíamos visto hace un tiempo sobre otra corriente filosófica que aparece allá por el siglo XVI, siglo XVII, que tiene que ver con el liberalismo clásico, ¿sí? Es una, como les decía recién, una filosofía política y moral que, esto es importante que lo entiendan, defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y una reducción importante del poder del Estado. El liberalismo clásico, como les contaba recién, estuvo más o menos vigente durante los siglos XVII, siglo XVIII, contrarias en ese momento al poder absolutista, ¿sí? En donde el Estado, o en este caso el rey, tenía el poder total, y acá el liberalismo lo que propone es una reducción del poder de los monarcas. El neoliberalismo es una teoría económica que va a retomar con la doctrina del liberalismo clásico que recién les estaba comentando y va a replantear dentro del esquema capitalista actual principios más radicales aún que los que nosotros conocimos con el liberalismo. Características que vamos a ver, ahora las vamos a ver así a grandes rasgos, pero que después en las clases, con cada artículo que vayamos leyendo, con videos que vamos a ir viendo para que nos amplíen más sobre esto, vamos a ver algunas características importantes que van a ser parte del neoliberalismo, como por ejemplo la propiedad privada, el libre mercado y el libre comercio. Esto va a ser importantísimo cuando estudiemos las características del modelo neoliberal, porque el libre mercado consiste en que los precios de los bienes y de los servicios se van a regular, pero ¿en base a qué? En base a la oferta y en base a la demanda de un mercado libre, como les decía recién, como el Estado va a tener poca participación, entonces va a haber un mercado libre de restricciones por parte del Estado. Esto va a ser algo que defienda el modelo neoliberal. Va a defender la apertura de las importaciones y el control por parte del sector privado. Al permitir las importaciones, esto quiere decir que más productos de afuera, del exterior, van a meterse en nuestro país. ¿Esto qué significa cuando hay mucha importación? Que perjudica a la industria local. Porque vos imaginate que ahora, si vos había una fábrica que producía, vamos a ponerle galletitas, y ahora vienen 20 tipos de galletitas diferentes de otros países, por lo tanto, esta fábrica va a tener menos ventas, esta fábrica nacional, porque la gente por lo general va a empezar a consumir productos extranjeros. Bueno, esto va a ser una gravedad que lo vamos a ver en los estados que adoptan este sistema neoliberal. La política del dejar hacer, como esto que les contaba, la poca intervención del Estado, el Estado dejando que corra la libre competencia, ¿sí? No se olviden que nosotros cuando vimos el Estado benefactor intervenía regulando los beneficios de las empresas, los salarios, los precios, ¿sí? Pero en el neoliberalismo el Estado solo va a intervenir en la economía para garantizar la libre competencia. Entonces, fíjense qué importante que va a ser en este modelo el tema del mercado, el tema de esto, ¿no? Del dejar hacer. Y va a haber una crítica importante a la intervención estatal, a la intervención del Estado. Por eso
el neoliberalismo, ya lo vamos a ver con más detalle, va a replantearse cuál es el papel del Estado. Va a haber un libre mercado, y hay una característica importante que ya la vamos a ver también con mucha más profundidad, y que tiene que ver con la privatización de empresas estatales. Esto consiste en que los servicios, como por ejemplo la educación, servicios importantísimos como son la educación, la salud, la seguridad, la bancarización, entre otros, van a ser administrados por entidades privadas en lugar de ser reguladas por el Estado. Es decir, que el acceso a los servicios va a estar restringido para solo los que tengan el suficiente dinero para poder adquirirlos, ¿no? No es lo mismo una educación gratuita, pública, como conocemos, a una educación privada donde no todos pueden acceder a pagar, o la salud también, ¿sí? Entonces la privatización de todos los servicios solo va a promover beneficios para una minoría. El modelo neoliberal no va a ser un modelo justo, no va a ser un modelo equitativo, no va a ser igual para todos. Así que estas son algunas de las características que ya vamos a ir viendo en las clases sobre el neoliberalismo, la ética de mercado, la libre circulación, la prioridad que se le va a dar al mercado mundial, al mercado, como les contaba recién. Las importaciones se abren, por lo tanto, se le va a dar más importancia a lo que viene de afuera que a lo que se produce dentro del país, ¿sí? Así que esto va a ser una característica importantísima que vamos a vivir en los países latinoamericanos, y vamos a estudiar lo que se vivió en Argentina en los años 70, parte de los principios de los 80, donde esto fue muy característico, ¿sí? La falta de productos locales, lo que tenía que ver con la importación desmedida de productos desde afuera, bueno, la poca importancia que se le dieron a las industrias locales. Va a haber un desinterés también por la igualdad social. Entonces, algo que también vamos a aprender del neoliberalismo tiene que ver con cómo se va a cortar el sistema democrático, ¿sí? Fíjense, esta imagen describe bastante bien el neoliberalismo, ¿no? Hay una persona corriendo y con billetes que se le escapan de su maletín y saltando todos obstáculos, como por ejemplo la justicia, la igualdad, la democracia. Eso va a ser el neoliberalismo, ¿sí? Va a importar el mercado por encima de la justicia, va a importar más el mercado y la libre competencia sobre la igualdad, sobre la democracia. Eso me da pie a algo que vamos a estudiar en esta unidad, que tiene que ver con cómo a través del neoliberalismo se dieron también dictaduras militares en América Latina de forma simultánea en los años 70, entre el 64 y el 84, ¿sí? Salvo algunas excepciones, como fue, por ejemplo, la Revolución Cubana, que también estuvimos viendo con el comunismo, Costa Rica, que fue una de las únicas democracias que sobrevivió, y México. Bueno, pero en realidad después hubieron muchos países que estuvieron sometidos a dictaduras militares. Nosotros vamos a ver muy a modo de comparación entre México, cómo fue el sistema neoliberal en México, cómo fue el sistema neoliberal, por ejemplo, en países como Brasil, y cómo también fue en nuestro país la implementación del neoliberalismo, en Chile, que también se va a desatar una tremenda dictadura en contra de las democracias. Bueno, eso ya lo vamos a ver en profundidad. También otro de los temas importantes de esta unidad tiene que ver con centrarnos en la dictadura militar que ocurrió entre 1976 y 1983 en Argentina, una dictadura que marcó un proceso de represión, un proceso donde la economía fue totalmente floja, donde realmente Argentina se endeudó a nivel internacional de manera impresionante. Ya vamos a ver los datos. Vamos a ver esto de la cultura que le hizo frente a la dictadura, cómo a través del rock nacional, cómo a través de diferentes canciones de folclore, o también a través de publicaciones de historietas. Vamos a analizar a Mafalda, vamos a analizar a Fontana Rosa y a otros tantos que se animaron a dibujar en contra de la dictadura. Por supuesto, todos estos que iban en contra de lo que se pensaba en el proceso militar eran tildados de subversivos. Ya vamos a ver qué significa la palabra, por qué estos que se llamaban o los llamaban como subversivos eran marcados en listas negras. Bueno, eso lo vamos a ver más en profundidad. También vamos a ver un video donde va a resaltar la diferencia entre las publicidades y las propagandas. Y vamos a ver la propagandística de la dictadura, ¿sí? Cómo a través de la dictadura se engañaba a la población, y eso era a través de la propaganda. Vamos a ver que una de las características que tuvo esta cruenta dictadura fue
una sociedad sometida al control y también a la represión, y como los músicos que se tuvieron que exiliar, bueno, la noche de los lápices, vamos a ver un montón de cuestiones por las cuales esta dictadura es recordada como una de las más crueles, y en el año 83, finalmente después de la guerra de Malvinas, que también vamos a estar viendo por qué se desató la guerra de Malvinas, qué pensaba el pueblo argentino cuando se estaba desatando esta guerra, y ahí se va a dar como la caída de la dictadura y con Alfonsín en el 83 el restablecimiento de la democracia. ¿Qué es importante en todo esto que vamos a ver? Bueno, hay cosas que yo quiero que ustedes presten atención. Primero de todo, que podamos comprender cómo el modelo neoliberal afectó grandemente a la economía de nuestro país, a la economía de los países latinoamericanos, pero también a las políticas, por esto que se fue dando con las dictaduras militares, y sobre todo reflexionar sobre qué importante que es la democracia y cuán doloroso para un Estado, para un país es cuando se rompe el proceso democrático. También vamos a pensar y recordar a través de la memoria de un momento del país que nunca más se debe repetir. Vamos a analizar canciones, vamos a analizar alguna literatura de la época, pero lo importante de esta unidad es que podamos también hacer memoria, y creo que hay bastantes artículos donde vamos a poder trabajar sobre eso. Ustedes van a contar con un blog donde van a estar subidos todos los artículos que nosotros vamos a ir trabajando clase tras clase. Quisiera compartirles brevemente para que ustedes puedan ver cómo se va a distribuir la clase. Bueno, va a haber un blog donde en ese blog ustedes van a poder, de una forma u otra, interactuar con todas las actividades que nosotros tenemos. Voy a abrir el blog para que ustedes puedan ver. Bueno, yo les voy a pasar después bien la dirección del blog para que ustedes puedan entrar. Bueno, esto no me anda bien internet. Ahora quiero entrar al blog y quiero ver si puedo mostrarles, aunque sea brevemente, qué es lo que ustedes van a encontrar en este blog. En este blog van a encontrar, primero de todo, ven que va a haber una entrada con los temas que nosotros vamos a ir viendo. Vamos a ir al primero de todos, que tiene que ver con, bueno, van a encontrar este video donde lo pueden volver a ver, donde vamos a tener el repaso de lo que van a ser las unidades, y también, bueno, va a haber escrito para que ustedes puedan ver bien cómo va a estar distribuida la unidad. Pero después, por ejemplo, podemos ir a este artículo que se llama Un nuevo capitalismo, el neoliberalismo. Ustedes lo abren y ahí van a poder ver un videíto que lo van a tener que analizar, y van a tener que responder un cuestionario que lo vamos a trabajar en clase, ¿sí? Siempre que trabajemos un tema en clase, después ustedes pueden venir al blog y van a encontrar ahí los artículos que estuvimos trabajando. Van a encontrar las fichas de cátedra con lo que estuvimos viendo, y también, por ejemplo, no sé, vamos a ver en una parte la propaganda y la dictadura, como les contaba hoy, y bueno, va a haber un videito donde ustedes van a poder ver sobre esto que estuvimos charlando, y acá, donde dice introduce tu comentario, ustedes van a poder también agregar qué opinan sobre lo que vieron, qué les llamó la atención, qué temas les parece interesante, qué temas les gustaría que en clase podamos profundizar más. Así que con esto les doy la bienvenida a esta unidad y espero que realmente podamos aprender, y como les dije hoy, con la idea de también de poder hacer memoria. Así que bueno, nos estaremos encontrando en las siguientes clases. Dejo de compartir pantalla y nos vemos en las clases.